Bueno, listo. Ahora sí. En la clase anterior vimos los conceptos y dejamos un ejercicio desarrollado, ¿no? Expliqué más o menos cómo se desarrollan los ejercicios, pero ya sé que uno no es suficiente. Entonces, en esta clase vamos a hacer tres ejercicios de MRU. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Les dije en la clase anterior que solo vamos a ver los movimientos que se dan en línea recta, ¿no? ¿Ok? Entonces, antes de pasar al primer ejercicio, voy a refrescar o a explicar un poquito más lo que vimos en la clase anterior. Primero con el tema de las variables que se utilizan aquí, que habíamos visto, son tres, ¿verdad? Una que es la distancia, que es lo que se mide a lo largo por dónde va a pasar el objeto, el móvil, ¿verdad? Eso se mide o se puede medir en metros si son distancias pequeñas o en kilómetros cuando son distancias grandes, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que podemos, si nos vamos a desplazar, si nos vamos a mover en nuestro barrio, por ejemplo, ahí se mide en metros, ¿no? Porque son distancias cortas. Si voy a ir a la tienda, por ejemplo, la tienda estará, no sé, pues, ¿no? A media cuadra, que más o menos son unos 50 metros, a una cuadra, que son 100 metros. Ahí no se miden kilómetros porque las distancias son pequeñas. Pero si ya nos vamos a mover, por ejemplo, de una ciudad a otra, o en el caso acá de Guayaquil, que las distancias son largas, ¿no? De de un sector a otro, ahí ya conviene medir en kilómetros, porque ya son distancias más grandes, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es con la distancia. También, ¿cuál es la otra variable que se utiliza aquí? El tiempo, ¿verdad? Ahí está la segunda, el tiempo. El tiempo lo podemos tomar con reloj o con cronómetro. El tiempo de la misma manera, ¿no? Si vamos a medir viajes muy cortitos, se puede medir en segundos, ¿no? Pero si ya vamos a medir viajes largos, normalmente se utiliza las horas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a viajar de Guayaquil a Quito, el viaje no es corto, ¿verdad? Un viaje largo, aproximadamente unas 7 horas, ¿no? Entonces, es preferible medir con horas. Y la última variable que vamos a estar revisando o debemos estar pendientes siempre se llama velocidad, ¿verdad? Representada por la letra V o V pequeña. La velocidad se mide en un componente doble, ¿no? Sí, muy bien. Marjorie me dice 8 horas a Quito. Sí, ahí está en promedio, 7, 8 horas, ¿no? A veces más, a veces menos, depende de qué depende, ¿ver? De justamente de lo que estamos hablando, de la velocidad del, muy bien, Bella, de la velocidad del vehículo, ¿verdad? Normalmente si tomamos un bus, los buses por el tamaño, son más pesados, viajan a una velocidad un poco inferior. Dice, depende del conductor también. Bueno, eso es verdad. Se creen meteoros, dice, bueno. Y si viajamos en auto, o lo que es más pequeño, se puede ir un poco más rápido en un auto, ¿no? Ahora, si vamos en moto, ahí sí que nos vamos a demorar más, que las motos no desarrollan tanta velocidad, justo lo que estamos hablando, ¿no? Como los autos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, depende del transporte, ¿no? Ahí si vamos en bicicleta, ya creo que las horas no nos van a alcanzar, puede ser un día ahí. Bueno, puedo exagerar, pero es bastante, ¿no?
Así que, pues bueno, ¿en qué se mide la velocidad? Claro, solo Richard Carapaz puede trepar ahí la montaña en su bicicleta en en unas cuantas horas. Entonces, bueno, si hemos trabajado la distancia en metros y el tiempo en segundos, entonces la velocidad se expresa en esa división, ¿no? En metros sobre segundos. Siempre así. Eso les dije en la clase anterior, ¿no? Y del otro lado, si estamos trabajando con distancias y tiempos largos, entonces la velocidad se mide en kilómetros sobre horas, ¿verdad? Entonces, generalmente son los vehículos, porque los vehículos sirven para trasladarse en distancias largas, ¿no? No vamos a tomar un vehículo para ir a la tienda de la esquina, ¿no? Ahí sí vamos caminando, en bicicleta, trotando, haciendo de un poco de deporte. Pero si ya usamos un vehículo, generalmente es la moto, dice Felipe. Bueno, ya, dele, la motoneta. Pero si ya vamos a utilizar distancias grandes, que eh, generalmente vamos a usar vehículos, el vehículo por eso siempre marca en el tablero kilómetros sobre horas, ¿ok? Entonces, bueno, esta diapositiva es para recordarles eso, ¿no? Cualquier combinación que hagamos está mal. Está mal por lo que les expliqué la vez anterior, ¿no? No, no es conveniente mezclar unidades grandes con unidades pequeñas porque los resultados no se entienden. No va a ser fácil de comprender. Ya vamos a ver en los ejercicios que trabajando con las mismas unidades, uno hasta le encuentra lógica a los resultados. ¿Ok? Bien. Entonces, esto era para recordar, para reforzar. Vámonos a el último refuerzo antes de empezar con el ejercicio. Y ese refuerzo tiene que ser definitivamente la herramienta que nos va a permitir resolver los problemas. Se llaman fórmulas, ¿verdad? En este caso, como ya sabemos, hay tres variables. Asimismo, van a haber tres fórmulas, una para cada una. La vez anterior, la clase pasada, perdón, les enseñé incluso para que no se aprendan de memoria, que a veces la memoria falla o uno está distraído y la fórmula la puede escribir mal y se daña todo el ejercicio. El triangulito, ¿no? Recuerden, el triangulito es fácil de recordar. Solamente tienen que recordar que arriba, en la punta del triángulo, va la D, que es distancia. Y abajo, no importa el orden en el que pongan, van las otras dos, ¿no? Que son velocidad y tiempo. ¿Cómo funciona el triangulito para acordarme de las fórmulas? Para no aprenderme de memoria las fórmulas. Simplemente la variable que el ejercicio me está pidiendo encontrar, la tapo, ¿no? En el primer triángulo, si yo tapo la D, que está en color negro, lo que me queda es abajo dos variables, ¿no? Velocidad y tiempo. Ya les dije que si quedan en línea, la operación que se hace es multiplicación por, ¿verdad? Pero si queda una arriba y otra abajo, eso significa que en el medio hay una división. Entonces ahí no hay por dónde perderse. Por eso el triangulito es bueno de usar. En el caso de la distancia, si tapamos la distancia, la velocidad y el tiempo nos quedan en línea. Eso quiere decir que es multiplicación. Y por eso la fórmula al lado dice que la distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? En el segundo triángulo es el mismo triángulo, ¿no? Solamente que ahora tapamos la velocidad. ¿Y qué nos queda? Si tapamos la B de velocidad. Arriba distancia y abajo tiempo. Por eso la fórmula se escribe así. Velocidad igual distancia arriba y dividido para el tiempo que es el que va abajo. ¿Sí? Y finalmente, en el último triángulo, si tapamos el tiempo, nos queda libre distancia arriba dividido para el tiempo, perdón, para la velocidad que queda abajo. Por eso la fórmula de tiempo es esa. ¿Estamos?
Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está comprendido? ¿Sí? A ver, vamos a ver, deme un segundito, que se me está preguntando por aquí Carmen. A ver, Carmen, haga su pregunta. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro, se escucho. Eh, las dos de abajo se dividen y la de arriba se multiplica. Correcto. La de arriba es Ah, ok, distancia, ¿no? Distancia igual sí. a velocidad por tiempo, y tanto la velocidad como el tiempo son divisiones, ¿no? Ok, gracias. Ya de nada. Seguimos entonces. Correcto. Vamos a ver, como les dije, ¿no? No se desesperen. Yo siempre voy a estar aquí. Mi rol es facilitarles el aprendizaje. Así que pues, física, al menos esta parte se aprende haciendo ejercicios. Entonces lo importante es ir comprendiendo. Así que vamos por el primero, ¿ok? Bien, ahí está vacío porque vamos a ir paso a paso. Vamos a ver entonces. ¿Qué dice el primer ejercicio? Ahí lo tenemos. Importante leer, ¿no? ¿Por qué hay que leer? Porque ahí están las palabritas. Por ahí dice distancia, por ahí dice tiempo, incluso dice lo que tenemos que buscar, ¿no? Y esa es la primera que hay que detectar. A ver, los leo en el chat. Si han leído el ejercicio, ¿qué es lo que me pide este ejercicio? Dice, un segundito, voy a poner acá abajo mejor. Dice, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras? Eso es de Fórmula 1, para recorrer una distancia de 500 kilómetros. Miren, ahí están las palabritas, ¿no? Distancia de 500 kilómetros en un tiempo de 2 horas. A ver, los leo. ¿Qué pide este problema? ¿Qué hay que encontrar? ¿Velocidad, distancia o tiempo? ¿Cuál es la pregunta aquí? Bella dice velocidad, Carmen dice que la distancia. ¿Quién da más? A ver, los leo. Primero díganme velocidad, tiempo, dice Johanna, velocidad, dice Ana Vera. Está dividido aquí, tiempo, velocidad, distancia, tiempo, velocidad, velocidad, velocidad. Parece que va ganando la velocidad. Bien, vamos a aclarar entonces. Tiempo, distancia. Veamos. Miren, por ejemplo, eso es lo primero que tenemos que aprender, ¿no? Que al leer tenemos que saber qué nos pregunta. A veces la pregunta está al inicio, a veces la pregunta está al final. Yo les digo, cuando dice a qué velocidad debe circular un auto, ¿nos están dando el valor o nos están preguntando? Nos están preguntando, dice Bella. ¿Quién más? No me respondan otras cosas ahí que me confundo. Preguntando, dice Liz también. Nos están preguntando. Correcto. Entonces, ahí está la pregunta. Fíjense, no es tan difícil. Dice, ¿a qué velocidad? No nos dan ningún dato. Entonces, esa es la pregunta. Por lo tanto, de los 3 triángulos que tuvimos de la diapositiva anterior, ¿qué triángulo hay que escoger? El que está marcado con negro, la velocidad, ¿verdad? O sea, este que va aquí. Observen. ¿Sí? Ese es el escogido. Porque tenemos que escoger el que nos da, o el que tiene marcado lo que me están preguntando. Es a qué velocidad, o sea, quiere saber la velocidad, ¿ok? Por eso marcamos ese triángulo. ¿Qué nos dice ese triángulo? Que la fórmula que debemos de utilizar es que distancia dividido para tiempo, ¿ok? Vamos a ver entonces, si escogimos ya bien el triángulo,
¿Cómo se debe dar el desarrollo del problema? Aquí yo les he puesto en una tablita 3 pasos. Lo primero es escribir la fórmula. Lo segundo es reemplazar los datos en la fórmula y luego hacer en la calculadora y obtener la respuesta, según lo que sea en la calculadora, ¿no? Si es multiplicación o si es división. Por eso es importante poner primero la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Ya dijimos, en el triángulo está. ¿Cómo queda la fórmula? Distancia arriba y dividido para el tiempo. Así. ¿Sí ven? Es lo mismo que está acá en el triángulo. Y algunos me están dando respuesta. Esperemos a ver cuánto me sale para comprobar si están bien. ¿Qué hacemos ahora en el siguiente, en el segundo cuadrito donde dice hay que reemplazar? ¿Cuánto vale la distancia? ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué distancia es? Leemos. Para recorrer una distancia de 500 kilómetros. Ahí está entonces. 500 kilómetros, ¿dónde va? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿verdad? Porque es la distancia la que vamos a reemplazar. Y luego dice, en un tiempo de 2 horas. ¿Dónde irían las 2 horas? Abajo, porque el tiempo está abajo. ¿Cómo quedaría? Veamos. Así. 500 kilómetros arriba y 2 horas abajo. Lo único que estamos haciendo, fíjense, del primer cuadrito con el segundo es reemplazar, ¿no? La distancia vale 500, va arriba, el tiempo vale 2, va abajo. ¿De dónde saqué eso? De el ejercicio que dice aquí, ¿no? Distancia, ay, se me fue la respuesta ya. Distancia, 500 kilómetros, aquí arriba, ¿no? Y tiempo, 2 horas. ¿Estamos? Y por lo tanto, ahora sí, vamos a la calculadora. ¿Y qué operación utilizamos? ¿Multiplicación o división? División, ¿verdad? Porque ahí está la rayita en el medio que significa división. Hacemos en la calculadora 500 dividido para 2. A ver, prueben. Ahí mismo en su computadora o en el celular tienen calculadora, pongan 500 dividido para 2. ¿Cuánto les sale? 250, muy bien. Margarita, Liz, Carmen, muy bien. 250, Daisy, Juana, Julia, muy bien. Eso, muy bien, ¿no? Todos están usando su calculadora. 250 es. Y me quedan, ahí vamos, ahora sí vamos a poner la respuesta que sale en la calculadora, ¿no? ¿Qué me preguntaban? Hay que escribir, ¿no? ¿Qué me preguntaban? La velocidad del carro de carreras es 250 kilómetros sobre hora, porque esas son las letras que quedaron. Por ahí leía solo kilómetros. No. Cuando no se anula nada, se escribe lo que queda en letras, ¿no? Es kilómetros sobre hora. Y así marca el carro, ¿verdad? Kilómetros sobre hora la velocidad. ¿Sí? Y 250 es bastante, ¿no? Porque el problema aquí dijo que es un auto de carreras, de esos de Fórmula 1 que se ven en la televisión, en las carreras, ¿no? Entonces, 250 sí, es bastante, pero sí, esos carros eh, tienen esa velocidad. Ve, ella dice andan soplados, sí, efectivamente. Auto de carrera, sí. Esos de Fórmula 1 van hasta más. Ya vamos con las preguntas, un ratito. Bueno, de una vez, vamos a ver. Ahí está el desarrollo y esa es la respuesta de lo que preguntaba el problema, ¿no? ¿Qué velocidad? Decía, ¿a qué velocidad? Ahí está, 250 kilómetros sobre hora. Vamos con sus preguntas. A ver, por acá.
Dicen, ¿Cómo está? Cuénteme. bueno, es que tengo una inquietud, licenciado. Sí. Y si no encontramos, o sea, si no hay distancia y Ujú. si no hay velocidad, ¿cómo se podía encontrar esas dos variables del licenciado? Una Ah, pregunta, una pequeña sugerencia. sí, sí, claro. Ah, licenciado, cierto. Hoy día es mi cumpleaños, cierto, licenciado. Bueno, lo felicito. Qué mejor que celebrar el cumpleaños con una buena clase física y que lo celebren en su casa. Claro, Felicitaciones. licenciado. Claro. Gracias, licenciado. Muy Esa buena. es mi inquietud. Ya, perfecto. Ya le contesto. Muy buena pregunta. Sí, justamente lo que pregunta el compañero, ¿no? Este, esto está hecho para poder resolver siempre con dos datos. Son tres variables, ¿no? Entonces, siempre vamos a necesitar dos. Si nos dan un solo dato, no se puede resolver el problema, ¿no? Por eso recuerden, en física, las cosas que no tenemos, las medimos. Entonces, por ejemplo, generalmente en un circuito de carrera de carros, está pues la gente que está tomando el tiempo con el reloj o con el cronómetro, ¿no? Normalmente sale en la pantalla, ¿no? El auto ya lleva tanto tiempo recorriendo, ¿no? Esas son cosas que se miden. La física se trata de eso, de que hay cosas que se pueden medir y hay cosas que no se pueden medir. Como les decía, la velocidad, a no ser que tengamos un radar, no se puede medir. Entonces, para eso están las fórmulas, ¿no? Para calcular lo que no se puede medir. Pero normalmente aquí es necesario tener dos mediciones. El autor de este problema nos dio esos dos datos, la distancia y el tiempo. Con uno, lo único que hay que poner ahí es, no se puede resolver el problema. ¿Ok? Pero obviamente yo siempre les voy a proporcionar dos datos para que ustedes encuentren el tercero. ¿Sí? Listo, entonces. ¿Alguna otra pregunta? Si no, avanzamos al segundo ejercicio. Miren, este es un ejercicio donde hemos encontrado velocidad. ¿Avanzamos? Muy bien. Vámonos entonces al ejercicio número 2. Veamos qué preguntan ahora o de quién nos habla el ejercicio número 2. Vamos a ver qué dice el número 2. Ahí tenemos. Este es de más distancia más corta. Dice, una bicicleta circula en línea recta, claro, tiene que ser recto para que podamos hacer el movimiento rectilíneo, ¿no? A una velocidad de 20 kilómetros sobre hora durante 3 horas. Ahí sí está, creo yo, clarita la pregunta, ¿no? En este caso, no está al inicio, sino que está al final, ¿no? Nos dice, ¿qué distancia recorre? Esa es la pregunta que nos hace. Entonces, creo que ahí estamos claros, ¿no? El triángulo que debemos de buscar es el triángulo que tiene marcado con negro la D de distancia, ¿verdad? Entonces aquí se los presento. Yo ya lo seleccioné por ustedes. Ahí sale ese triángulo, ¿no? ¿Qué me queda? Abajo, ¿no? Velocidad y tiempo. Cuando quedan en línea recta, ¿qué operación es? ¿Multiplicación o división? Multiplicación, ¿no? Entonces, ahora vamos a muy bien, dice Daisy. Velocidad y tiempo se multiplican. Multiplicación, Diana, Liz, perfecto, muy bien. Eso es lo que vamos a ver. Nuevamente, yo lo pongo en tablita así de 3 columnas para que ustedes lo entiendan mejor, ¿no? Paso a paso. Pues ahí está la tablita, ¿no? Esa es la receta. ¿Cuál es la receta? Uno, fórmula. Dos, reemplazo. Tres, calculadora y respuesta. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Ya la están diciendo ustedes, ¿no? Velocidad por tiempo, por tiempo, ¿no? Así deben de escribirla en la fórmula. Ahí está, miren. Velocidad por tiempo. Lo mismo que tiene el triángulo, solo que ya puesto como una operación, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar.
Ahora sí, volvemos a leer el ejercicio. ¿Qué velocidad dice el ejercicio? ¿La velocidad es 20 o 3? Ahí los leo. 20 kilómetros sobre hora, dice. No 20 kilómetros. Estoy preguntando la velocidad. La velocidad es 20, ¿verdad? 20 kilómetros sobre hora. Ahí está, no kilómetros. No se coman las horas. Ahí dice 20 kilómetros, rayita H, que significa hora. Esa es la velocidad. Acuérdense siempre del carro. El carro marca kilómetros sobre hora. ¿Y el tiempo cuánto es? 3, ¿verdad? 3 horas. Entonces, así reemplazamos la B y la T en la segunda columna. Miren, ahí está. 20 kilómetros sobre hora por 3 horas. Porque así lo dice la fórmula, ¿no? En este caso es multiplicación. Antes de que vayan a usar la calculadora, que ya leo que me están poniendo que la respuesta es 60, ¿qué me preguntaron? Distancia. ¿Y la distancia es en qué? ¿En kilómetros o en kilómetros sobre hora? Cuando medimos distancia, ¿es kilómetro o kilómetros sobre hora? Muy bien, Bella. Solo kilómetros. No, Jofre. Kilómetros sobre hora es la velocidad. Y aquí me están preguntando distancia. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? ¿Cuál es la magia que se da aquí? Ya sí les dije en la clase anterior. Cuando ustedes vean una letra que queda arriba y la misma letra queda abajo, pasa con esas letras? Se anulan. Entonces, miren, ahí les voy a poner, te hágale una rayita, fuera la una, ¿sí están viendo? Y fuera la otra. Por eso la distancia es 60 kilómetros nomás, porque las horas se anulan. Solo se anulan, recuerden, eso anótenlo porque no se lo he puesto por ahí en ningún lado. Solo se anulan cuando hay una misma letra arriba y abajo. Y así tiene que ser. La distancia es en kilómetros, no es en kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora es la velocidad. 60 kilómetros la respuesta. Muy bien. ¿Cómo la ven? A ver, preguntas. Correcto. Correcto, Bella. Cuando me queda sobre hora, eso es solo velocidad. ¿Alguna pregunta, por favor? Háganla nomás, aprovechen, que para eso son estas clases. Con gusto yo aclaro si tienen alguna duda. Pero si ven que el triangulito sí ayuda bastante, porque uno está viendo ahí y no se pierde, ¿no? Eso es como la guía. Es más o menos como salir en la noche y no ver nada. Es bueno salir con una buena linterna, ¿no? Que me guíe. El triangulito es eso, la linterna, para no perderme. Las horas se anulan, dice Margarita, cuando hay una arriba y una abajo. Cualquier letra. Puede ser también kilómetros. Creo que en el siguiente ejercicio va a pasar eso, ¿no? Los kilómetros también se pueden anular. Cuando usted vea uno arriba y uno abajo, se anulan. Ese es el siguiente ejercicio. Ujú, claro. Cuando se quiere ver el tiempo, ahí se anulan los kilómetros. Ese es el otro ejercicio. Bueno, no hay preguntas entonces. Vámonos con el último ejercicio. Ya ven que ya les veo las caras de que ya están este, más conocedores, ya se ríen, ya no están con cara de asustados, como en la clase anterior. Esto no es difícil. En la moto hay velocímetros digitales, dice Felipe. Según ahí sale la velocidad y se mide la velocidad. Claro, pero eso es cuando uno va trepado en la moto, pues, ¿no? Pero cuando uno está en la vereda, por ejemplo, y pasa una moto, ¿cómo uno va a saber la velocidad? No se puede. Entonces, para eso están las fórmulas en física, ¿no? Dice, ajá, recorrió tanta distancia en tiempo, hago la fórmula, ahí está la velocidad, más o menos, ¿no? Recuerden que la cinemática es para aprender, no es exactito todavía, ¿no?
Bien, vámonos con el ejercicio 3 entonces. ¿Qué dice el ejercicio 3? La distancia de la casa de David a su trabajo es 70 kilómetros. ¿Qué es 70 kilómetros? Ahí dijo al inicio. La distancia entre la casa de David y su trabajo, ¿no? Está lejos la casa, el trabajo de David, ¿no? 70 kilómetros es más o menos, ¿no? Bien. Y entonces para ir a su trabajo, David toma un bus. Y el bus, en promedio, ya saben que el bus para, ¿no? A veces, pero siempre se toma un promedio, ¿no? El promedio de la velocidad del bus es 70 kilómetros sobre hora. Aquí viene la pregunta, que es lo que tenemos que estar siempre pilas, ¿no? Lo primerito, para saber qué triángulo usar. ¿Cuánto tiempo se demora David en llegar a su trabajo? ¿Qué me están preguntando? Tiempo. Entonces buscamos el triángulo que tiene marcado el tiempo. Ya me dicen por ahí, Diana, se divide. Sí, correcto. Veamos el triangulito. Ese mismo, ¿no? ¿Cómo queda entonces la fórmula para tiempo? Si tacho el tiempo, distancia arriba. ¿Y quién queda abajo? Velocidad. De tal manera que entonces la fórmula se escribe así. Distancia dividido para velocidad. ¿Estamos? Una vez, recuerden, ¿no? Una vez que tenemos la fórmula, ya tenemos medio ejercicio logrado ahí. Cuando escogemos bien la fórmula, ya está la mitad del trabajo hecho. Entonces ahora lo que hay que hacer es, como dice la segunda columna, reemplazar. No se vayan a equivocar, ¿ah? Que a veces tienen bien la fórmula y por apurados ponen al revés los datos. Lea bien. ¿Qué dice el problema? La D, que es distancia, la tenemos que reemplazar con ¿cuánto? Vuelvo a leer y dice, la distancia de la casa de David a su trabajo es 70 kilómetros. Entonces, 70 va arriba porque la distancia está arriba. ¿Y qué tiene que ir abajo? La velocidad. ¿La velocidad de quién? ¿De David? Ya me están sacando los resultados ahí. No, de David no, porque David no se fue corriendo, ¿no? David tomó el bus. Entonces, ¿cuál es la velocidad del bus? Ahí nos dicen, ¿no? La velocidad de 70 kilómetros sobre hora. Entonces, 70 kilómetros sobre hora va abajo, porque abajo está la velocidad en la fórmula. O sea que quedaría así. 70 kilómetros arriba, que es la distancia, y 70 kilómetros sobre hora abajo, que es la velocidad. Ahí tenemos lo que me estaban preguntando, ¿no? En este caso, ¿se anulan las horas? No, no. No, porque arriba no hay horas. ¿Qué se anula? Kilómetros, porque hay kilómetro arriba y kilómetro abajo. Entonces, ahí sí, ya sabes lo que hace, ¿no? Rayita con el uno, rayita con el otro. Y entonces me va a salir la respuesta. Todavía no sé porque no he usado la calculadora, pero ¿qué letra me sobró? La H, ¿no? Que es horas. Y está bien, porque ¿qué me preguntaron? ¿Cuál es la pregunta? Tiempo. Y ya saben, el cuadrito que vimos al inicio, el tiempo se mide en segundos o en horas. Entonces, ¿está bien que me haya quedado horas? Sí, tiene buena pinta de que vamos por buen camino, ¿no? El ejercicio. Ahora sí, en calculadora, ¿no? 70 dividido para 70, ¿cuánto es? Ahí no hay pilas, ¿no? Ya vamos aprendiendo ahí un poco más de matemáticas. Todo número dividido para sí mismo es igual a 1. No hay necesidad de la calculadora, pero si quiere igual compruebe, ¿no? En su calculadora. No se equivoca de operación. La rayita significa
dividido. 70 dividido para 70, ¿cuánto le sale en la calculadora? 1. ¿Y qué sobró de letra? La H, ¿no? Que es hora. Entonces la respuesta del tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora David en llegar a su trabajo? 1 hora. Y así más o menos calculamos, ¿no? Ya sabe, la física incluso sirve para que no sean tóxicos en general, ¿no? Ahí están las señoras preguntando, ¿qué fue que no llegas al trabajo? Puede hacer un cálculo y decir, es que todavía está en carretera, ¿no? O viceversa, también hay unos caballeros ahí que están, ¿qué fue que no llegas? O puede ser al revés, ¿no? Del trabajo a la casa. Más o menos me demoro 1 hora, ¿no? Ahí está. Para todo sirve la física. Ajá, ahí hay tráfico, dice Bella. Claro, para todo hay excusa. Se tapan la cara, ¿no? Porque saben que es así. Bueno, listo entonces. Hemos terminado con los ejercicios. Vamos ahora sí a las preguntas.